1818, con un descubrimiento que cambió por completo la forma de entender la educación. Un profesor descubrió por casualidad que el método tradicional de enseñar, donde el maestro explica todo paso a paso, no es necesario. Demostró que las personas pueden aprender cosas complejas por sí mismas si tienen las herramientas adecuadas. Joseph Jacotot era un profesor francés que terminó trabajando en la Universidad de Lovaina, en Bélgica. No era un maestro común, tenía muchísimas experiencias de vida. Había sido soldado en la Revolución Francesa, diputado en el gobierno y había enseñado de todo, desde literatura y leyes hasta matemáticas avanzadas. Por culpa de la política de su país, tuvo que exiliarse y buscar refugio en Lovaina. El gran problema de su nueva universidad fue que sus alumnos querían aprender francés, pero no lo hablaban. Y Joseph tampoco sabía hablar el idioma de ellos. Como no tenían cómo comunicarse, Joseph les entregó un libro llamado Telemaco, que venía en 2 idiomas, francés y holandés. Les pidió que compararan los textos y aprendieran el francés por su cuenta. El resultado fue increíble. Sin recibir ni una sola explicación de gramática, los alumnos aprendieron a escribir y hablar francés perfectamente. Demostró que no necesitaban que un maestro les explicara todo para aprender. Después de observar que sus estudiantes aprendieron francés sin que él les explicara las reglas del idioma, Joseph empezó a cuestionar una idea que parecía evidente, que para aprender siempre es necesario recibir explicaciones de un maestro. Según la educación tradicional, el profesor es quien posee el conocimiento y el alumno es quien no sabe. Por eso se cree que el maestro debe explicar paso a paso cada tema para que el estudiante pueda comprender. A esta forma de enseñanza, Rancière la llama el orden explicador. Sin embargo, Rancière encuentra una contradicción en este sistema. Si un estudiante necesita que le expliquen un libro para entenderlo, entonces también podría necesitar que le expliquen la explicación, y después otra explicación más. Esto crea una dependencia constante del maestro. Además, el autor pone como ejemplo a los niños que aprenden a hablar su lengua materna, sin recibir clases ni explicaciones. Ellos aprenden escuchando, observando, imitando y practicando. Esto demuestra que las personas tienen la capacidad de aprender por sí mismas. Por esta razón, Rancière afirma que la explicación muchas veces no ayuda a desarrollar la inteligencia, sino que hace creer al estudiante que es incapaz de comprender por sí solo. A este fenómeno lo llama atontamiento, porque genera dependencia intelectual. El azar y la voluntad. Este capítulo relata el descubrimiento pedagógico de Joseph Jacob, quien observó que unos estudiantes flamencos lograron aprender francés sin recibir explicaciones directas de un maestro. Jacob concluye que los estudiantes aprendieron porque pusieron en acción su propia voluntad, observando, comparando, repitiendo y reflexionando sobre lo que encontraban en el texto. El aprendizaje no surgió de las explicaciones del maestro, sino del esfuerzo intelectual de los propios alumnos. El capítulo defiende la idea de que todas las inteligencias son iguales en capacidad, aunque pueden manifestarse de formas distintas. Lo que marca la diferencia no es la inteligencia, sino la voluntad, la atención y el deseo de aprender. Los estudiantes flamencos demostraron que podían comprender y traducir textos utilizando las mismas capacidades intelectuales que cualquier otra persona. Por eso aparece la figura del maestro emancipador. Un maestro emancipador no considera que el alumno sea incapaz ni inferior. Al contrario, confía en que cualquier persona tiene la capacidad de aprender por sí misma. Su función no es explicar todo, sino motivar, orientar y exigir atención y esfuerzo. Rancière también diferencia 2 conceptos importantes: el atontamiento, que ocurre cuando una inteligencia depende de otra para comprender las cosas. Por ejemplo, el alumno cree que solo puede aprender si alguien le explica. Y la emancipación, que ocurre cuando la persona descubre que puede pensar, investigar y aprender por sí misma. Para Jacob, la relación entre maestro y alumno no debe basarse en la superioridad intelectual del profesor. El maestro puede incluso enseñar algo que no conoce.
siempre que le ayude al estudiante a desarrollar su capacidad para aprender. Para concluir, el maestro emancipador no busca que los estudiantes repitan conocimientos, sino que descubran su capacidad para aprender. Esta idea rompe con la educación tradicional y propone una enseñanza basada en la igualdad de las inteligencias y la confianza en el ser humano. Como conclusión, tanto la lección del ignorante como la isla del libro defienden una educación basada en la confianza en la inteligencia del estudiante. Rancière sostiene que aprender no depende de recibir explicaciones, sino de la capacidad de cada persona para investigar, reflexionar, construir su propio conocimiento.